Hola de nuevo, pues presentamos a Sol Blanco Soler. Es una figura destacada en el ámbito de la divulgación cultural y paranormal. Es licenciada en Ciencias de la Información y ha participado en congresos sobre temas relacionados con el misterio y lo desconocido. Además, es miembro del grupo EPTA, donde comparte su pasión por el estudio de lo inexplicable. Su labor no solo se limita a tema de conferencias, también colabora en radios, en podcasts y también la hemos podido ver en la versión televisiva de Colección Visible. También en revistas especializadas donde publica artículos que abordan temas de interés en el ámbito de lo paranormal. Entre sus libros más reconocidos tenemos Casas encantadas, tesoros y niños perdidos y Crónicas del más allá, donde explora relatos fascinantes que cautivan a sus lectores. Hoy nos viene a hablar de la parapsicología, la ciencia de lo insólito. Prepárense para abrir la mente y tal vez descubrir que lo insólito está más cerca de lo que creemos. Muchas gracias. Luis ha salido oyendo, yo no sé si por la música que me habían puesto como preliminares, porque desde luego siempre es curioso, porque ya tenemos costumbre de que todo cuando se habla de parapsicología siempre es como de miedo. Y yo precisamente esta tarde creo que tengo aquí la tarea de daros una información. Es que la parapsicología de miedo no tiene nada, no produce nada, y siempre el ser humano el que provoca los miedos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que todos vosotros os habréis dado cuenta desde tiempo inmemorial. El hombre siempre se ha dado cuenta de que a su lado ocurrían cosas y fenómenos extraños que no podía explicar. ¿Qué pasaba? Pues que en la época primitiva, pues todos los fenómenos que no entendía se los achacaba a los demonios o a los dioses. Luego la ciencia poco a poco fue clarificando pues lo que eran los eclipses, lo que eran las tormentas y lo que era la propia enfermedad. Pero hasta ese momento pues siempre había un componente, digamos casi terrorífico, de todas aquellas cosas que le ocurrían al ser humano a su alrededor, pero que no podía entender. Todo esto viene al caso para explicaros de que yo creo que os voy a dar hoy una información que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis o no conocéis. Y como veo que en este foro que estamos viviendo estos días, todos los ponentes han dado información sobre arte, cultura, literatura. Yo cuando Luis me lo propuso dije, pero Luis, ¿yo de qué voy a hablar en un foro semejante? Y me dice, pues yo no sé, pero yo creo que tú podrías hablar. Digo, pues mira, voy a atreverme por primera vez, porque yo siempre cuento cosas nuestras, fenómenos aislados. Es muy difícil tratar en 3/4 de hora explicaros lo que son todos los fenómenos paranormales, que tienen una riqueza impresionante, son todos muy diferentes, pero que están perfectamente, ahora lo veréis, clasificados. Toda esa información que es básica, para que vosotros luego, cuando termine esta charla, os intereséis por alguno de ellos y que podáis profundizar, porque yo en tan poco tiempo no puedo profundizar, os daré anécdotas, por supuesto, para divertiros un poco, pero nunca en la capacidad que voy a poder tener para explicaros cada uno de ellos. Pero vamos a ponernos en una situación, porque muchos de vosotros penséis, bueno, ¿y cuándo empieza todo esto de la parapsicología? Pues la parapsicología empieza casi a finales del siglo XIX, y empieza porque en ese momento hay unos grandes avances científicos que empiezan a hacerse preguntar a muchos de los científicos que estaban precisamente resolviendo esos problemas, de asomarse a un grupo de fenómenos que había y que se sabía que existían, pero que nunca se habían tocado a nivel científico. Y ahí tenemos que digamos, la primera, como te diría yo, gran institución que se crea en Europa, siempre empieza en Europa este tema, empieza en Londres, en la famosa SPR, que es la Sociedad para Investigaciones Paranormales, y se crea en 1882, fijaros. Luego surge la de Boston, en Estados Unidos, 1885, y luego la de París, en 1917. Y ahí ya tenemos 3 focos en los que se inician una serie de personas, pero bueno,
de una envergadura que yo no os voy a dar. Yo no tengo aquí la lista, pero no os voy a aburrir tantos nombres que a lo mejor para vosotros no significan nada. Para mí sí, pero para vosotros no. Y además tiempo tenéis de profundizar si queréis en este tema. Pero eran biólogos, eran filósofos, eran médicos, eran hasta premio Nobel, como le pasaba a Richet, que era un premio Nobel por el descubrimiento del talio. Es decir, que eran gente, sesudos varones, que se pusieron y se plantearon estructurar el estudio de todos estos fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación razonable. Esa es la definición de fenómeno paranormal. Por lo tanto, es la parapsicología la ciencia que estudia ese tipo de fenómenos. A partir de ese momento en que se empiezan a crear estos institutos, estos centros de investigación, corre como la pólvora este tipo de investigación. Y entonces ahora tenemos que existen cátedras de parapsicología en el mundo entero. En España no, por desgracia. El padre Pilón se murió con las ganas de crear la cátedra de parapsicología en comillas, por supuesto dirigido por él porque tenía la capacidad para ello, pero la sociedad española nunca ha estado preparada para que, como en otros países, estos estudios pasen a la categoría universitaria. Yo lo digo con mucha tristeza y por eso es la ignorancia que existe aquí y por eso es la mediocridad que existe en la divulgación de estos fenómenos y por eso es el intrusismo de muchísimas personas que se dicen parapsicólogos, sensitivos, porque no hay nada que regule eso aquí. Os digo todo esto porque nosotros, os digo una anécdota, por ejemplo, cuando algunas veces nos han llamado a las casas, porque la característica que tenemos en el grupo EPTA es que no vamos nunca por iniciativa, sino que siempre es la gente la que nos llama pidiéndonos ayuda. Y hemos tenido la gran sorpresa de encontrarnos lo que a veces nos abren la puerta y nada más abrir la puerta dicen, uy, si son ustedes muy normales. Entonces te quedas pensando, ¿qué buscaban? Las túnicas de ya sabemos quién, los sombreros de estrellas de otros, el vocabulario que utilizan esas otras personas que salen en la tele. Es decir, les extraña que seamos profesionales de ramas diferentes, pero que seamos personas normales. Es que os lo quiero transmitir este día el mensaje de la normalidad del fenómeno paranormal. Bueno, pues ya para que sepáis que existen cátedras, tenemos en Duke, tenemos en California, en el John F. Kennedy, incluso emite un máster en parapsicología que me hubiera dado unas ganas terribles de dejar a toda mi familia e ir a hacer el máster allí, pero en fin, no ha podido ser. En Edimburgo tenemos una cátedra de parapsicología que algún día, si tuviera tiempo, os contaría la anécdota de nuestra visita a la cátedra Koestler. No os digo más que cuando el grupo EPTA salió de la cátedra Koestler de Edimburgo, empezamos a pegar saltos de alegría en la plaza donde está y diciendo, pero qué grandes somos de lo que nos encontramos allí. Y esa cátedra se creó con la herencia de los Koestler, que sabéis que era un matrimonio, él era literato, que se suicidaron los dos sin hijos y dejaron toda su fortuna para la creación de una cátedra de parapsicología. Y lo que están haciendo allí son estudios psicológicos, no estudian el fenómeno paranormal. Y cuando les preguntamos y cuando la gente viene a pediros ayuda, dicen, bueno, se los mandamos al cura o al psiquiatra. Nosotros nos miramos y dijimos, ¿pero de qué están hablando? Gente que tiene esta oportunidad económica para poder hacer estas investigaciones tan interesantes y que se dediquen a esto. Bueno, y deciros como última anécdota, antes de entrar en la fenomenología, que la última cátedra, y os lo digo porque estoy harta de que me pregunten, ¿cómo una mujer como usted, que yo me defino como creyente, cómo puede usted dedicarse a esas cosas? Bueno, pues la última cátedra de parapsicología en 1985 fue la cátedra en el Vaticano, dirigida por un redentorista austriaco llamado Andreas Resch. Y sigue funcionando. Os digo todo esto para que veáis que todas las interpretaciones que se pueden hacer erróneas del fenómeno paranormal
abocan a que la gente piense que el fenómeno paranormal, por ser rarito, por no tener una explicación para él, es ya algo completamente demoníaco. Vamos a quitar también esa etiqueta terrible de lo demoníaco, de la malignidad, porque no hay nada de eso en el fenómeno paranormal. Por muy extraños que parezcan, por muy raros que nos parezcan, por mucho que nos asombren, pero nunca hay ningún contenido o connotación de tipo negativo. Entonces, esos padres de la parapsicología se plantearon el tema de, bueno, muy bien, pero pensaron en un primer momento que todos los fenómenos se podían explicar por un solo origen. Pero pronto se dieron cuenta que no, que la fenomenología paranormal es tan diferente y tiene unos orígenes tan distintos que tuvieron que clasificarlos y decidieron hacerlo con muy buen criterio por sus efectos, porque de otra manera era muy difícil clasificarlos. Y entonces tenemos un primer bloque en parapsicología que se llaman los fenómenos sin gamma, que son los fenómenos de conocimiento. Tenemos el primero que todos conocemos, la telepatía. Pero es que la telepatía es algo muy curioso, porque cuando yo hablo de telepatía me dicen, sí, la telepatía, chupado, la telepatía chupado. Y yo digo, ¿cómo que la telepatía chupado? La telepatía es la transmisión de una persona a otra de un contenido mental. Pero ese contenido mental puede ser imagen, sonido, olor. E incluso, fijaros qué curioso, es que existe la telepatía de que de alguna manera cuando esa persona piensa fuertemente en otra, puede presentarse físicamente al receptor y siento un fantasma de vivos, porque no ha habido muerte. Y eso se ha producido, en el Tíbet es muy frecuente, entre las lamaserías, que tienen una climatología tremenda, ellos los llaman tulpas. Y es que ellos piensan a través de una técnica de concentración, se concentran y se trasladan físicamente a la otra lamasería para dar un recado. Eso es un tipo de telepatía. No es muy normal, no se suele presentar, pero hay casos recogidos durante la Segunda Guerra Mundial en la que pilotos, por ejemplo, se presentaban en la casa familiar del cuarto de estar vestidos con su traje de combate y pensaban, claro, la familia, que es que se había muerto y que por eso se presentaban, que era un fantasma. Pero luego se hacía la investigación y esa persona no había muerto, solo que en esa circunstancia se llama telepatía en crisis en parapsicología. Puedes llegar en momentos de angustia, de riesgo de muerte, pensar tan fuertemente en tus seres queridos que te puedes desdoblar, puedes presentarte. Eso sería lo del viaje astral famoso, que es también un medio de psigamma mental, de poderte desdoblar, dejar tu cuerpo y sin embargo poder tener acceso a otras realidades. Digo otras realidades porque hay gente para todos los gustos, hay gente que vuela por el espacio sideral, otros que van a casas de amigos y los están viendo lo que están haciendo. Normalmente el viaje astral se puede producir de una manera espontánea. Suele ser no cuando llevamos una vida sosegada y tranquila, sino cuando tenemos, ¿sabes?, como angustias, como cosas en el duermevela, sobre todo, que ya sabéis que es un momento crítico en el duermevela, tanto cuando te estás quedando dormida como cuando te estás despertando, porque nuestras ondas cerebrales están en que son los expertos os dicen, hay una terminología para esto, pero no es mi campo y prefiero no meter la pata diciendo algo que no es debido. Pero, en fin, os digo que todo esto son fenómenos dentro de los fenómenos de conocimiento. Es decir, yo es que tengo mi chuleta para no olvidarme de ninguno, pero bueno, proyecciones mentales, el viaje astral. Bueno, la telepatía de las plantas. Vosotros sabéis que las plantas perciben perfectamente nuestros pensamientos. Y eso lo demostró un señor que era biólogo que se llamaba Baxter. Se llama el efecto Baxter. Él puso para estudiar la circulación de la savia, puso unos electrodos en una drácena, que es una planta, y se asombró porque ¿cómo se llama esto? Por favor, échame una mano.
La frecuencia, sí, que él estaba grabando, estaba en relación con lo que él estaba pensando de la planta. Entonces empezó a hacer investigaciones. Entonces él se acercaba con una tijera a la planta, pero sin intención de cortarla. Y entonces en las ondas cerebrales, las ondas de sensibilidad de la planta estaban tranquilas. Sin embargo, si él escondía la tijera, pero iba con la intención de cortarla, la planta se volvía loca en las vibraciones del sensor. Eso se llama el efecto Baxter. Y eso se demostró que, como os digo, por eso siempre hay la tradición que de las plantas que debemos de hablarlas, debemos de decirles que las quiero. Oye, yo les digo muchas cosas, porque a veces cuando se me ponen un poco así tiñosas, les digo, hombre, no me fastidiéis, que yo os quiero muchísimo. A ver si el efecto Baxter, ¿sabes?, tiene alguna eficacia en mis plantas también. Les digo esto como curiosidad porque es una forma de telepatía en el fondo. Sospecho que si esto funciona, el efecto Baxter, con las plantas, imaginaros que no será con los mamíferos. Por eso todos los que tenemos o hemos tenido mascotas, pues sabemos perfectamente que ellos se dan cuenta perfectamente de lo que nos está pasando por dentro. Si estamos tristes, si tenemos un problema, porque se te acercan, se te ponen el morrito. Es decir, es algo especial. Decimos que hay esa empatía. No, es que yo creo que hay telepatía. Hay una teoría, que es la teoría de Sheldrake, yo no sé si vosotros la conocéis, que se hizo no hace tanto, en los años 60 por ahí, en el que este señor demostró que él hizo unas investigaciones con unas como plantelmintos, me parece que se llaman, que es como unas especies, vosotros lo sabéis mejor, son como una especie de gusanitos en los que él, por ejemplo, si cortaba un trozo de uno de ellos, se había puesto en comunicación a lo mejor con un compañero suyo que tenía ese mismo animalito en otra, pero a 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, y entonces el otro sentía lo mismo, aunque no se lo cortaran, sentía lo mismo que el otro, lo mismo que hicieron también averiguaciones de enseñando un laberinto a unos ratones, y entonces esa misma familia de ratones, cuando se le hacía la prueba a 3.000 o 4.000 kilómetros, ya sabían el camino del laberinto. Entonces se determinó de que había una igualdad morfogenética, que se llama, que es la teoría de Sheldrake, en el que todos estamos comunicados de alguna manera y que lo que aprendemos, si somos de la misma raza o del mismo país, adquirimos ese conocimiento casi automáticamente. Yo os cuento todas estas teorías porque no penséis que todo esto son palabrerías. Esto se investiga y hay gente que lo está estudiando y que muchas de las cosas que yo os cuento es que están demostradas, aunque todavía no sabemos muchísimo. Nos falta, pero un montón de cosas. El segundo fenómeno es la clarividencia. La clarividencia, o videncia, pero en parapsicología se habla más de clarividencia, es la capacidad que tienen algunas personas para averiguar lo que está oculto. Hay miles de variantes de la clarividencia. Pero, por ejemplo, sabemos... se han demostrado dos cosas de la telepatía. La distancia no existe, es decir, no es impedimento para que se produzca la punción telepática. Fíjate, se hizo en el Apolo 14, se hicieron prácticas y resultó. Y cuando el Nautilus pasó por debajo del polo, ¿os acordáis? En 1900... Bueno, no tengo aquí, me da igual. Cuando se hizo la experiencia, es que no quiero perder tiempo, se demostró, pero hay un requisito esencial para que se produzca la punción telepática, y es la empatía entre el receptor y el emisor. Curioso, ¿verdad? Es decir, por eso será mucho entre matrimonios, entre padres e hijos, entre amigos, entre gente que tiene mucha afinidad. Es mucho más frecuente ese contacto telepático que sería, yo creo, casi imposible con el vecino del tercero que te las aportó en el ascensor. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, esas dos cosas ya se saben de la telepatía. Y ahora vamos a ver la clarividencia. Bueno, con la clarividencia hay miles de algo muy curioso y que yo siempre lo comento así de pasada. ¿Qué diferencia hay entre un profeta y un vidente?
el fenómeno es el mismo. Solo que en la antigüedad el profeta, cuando vaticinaba algo, se achacaba a que el origen era Dios, el que le proporcionaba la información. Hoy un vidente, cuando obtiene una información, y ahora veremos hay varias maneras, a nadie se le ocurre pensar que ese mensaje le viene de Dios. Por lo tanto, el profeta sería el vidente en el contexto religioso y el vidente sería el mismo fenómeno, nada más que en el mundo en el que vivimos. Pero el fenómeno es el mismo. Bien. Bueno, ¿os acordáis de la pitonisa de Delfos? La pitonisa de Delfos es que tenía una especie de cocimiento de hierbas de laurel que le producían unas alucinaciones, mejor dicho, no le producían alucinaciones, le producía un estado alterado de conciencia, que es la que produce, la percepción extrasensorial, hablamos en parapsicología, es toda aquella información que te viene, pero no a través de los sentidos conocidos. Pero eso tampoco es tan difícil. Cuando una persona se queda invidente o ciega, desarrolla inmediatamente los otros sentidos. Es decir, lo que pasa es que en parapsicología sabemos que hay mucha información que les llega a estas personas y que no viene por las vías conocidas de sensores que conocemos. Pero es que podemos tener otros sensores, porque ahora vamos a ver muchos fenómenos que no tienen nada que ver con lógica diaria y que, sin embargo, la gente puede obtener información, como la visión remótica, por ejemplo, y se ha demostrado que es que tanto en las yemas de los dedos como en el epigastrio tenemos un montón de células fotoeléctricas. Farigoules fue un francés que lo descubrió, os digo, nombres de gente, de científicos que se han metido en algunos momentos de la vida de la parapsicología a tratar de averiguar estas cositas raras, ¿no? Pero hay algunas cosas que sabemos, hay muchas que nos faltan por saber. Bueno, pero contaros eso de la pitonisa de Delfos es porque ella se ponía en un medio trance y entonces ella decía que obtenía esa información. No hemos vivido esa época y no puedo corroborar los aciertos que podía tener la pitonisa de Delfos, pero parece ser que tenía mucha fama y supongo que aciertos tendría, porque si no se le habría ido completamente. Vamos a ver otro de los... deciros inmediatamente que toda la clarividencia o videncia en la antigüedad y todavía hoy hay países asiáticos que creen que es porque tenemos el ajna, el tercer ojo aquí en la frente. Bien, es verdad que las videntes, cuando te dicen una información, ellas nunca te dicen que lo ven, que ahora hablaremos, en los soportes de evidencia que ellas utilizan. Yo me acuerdo de Paloma utilizaba la bola de cristal. La bola de cristal era una inducción, era que el reflejo de la bola a ella le provocaba ese estado alterado de conciencia. Los soportes de evidencia pueden ser muchísimos. Puede ser la bola de cristal, puede ser las manos, puede ser el tarot, puede ser en la antigüedad pues el vuelo de los pájaros, las entrañas de los animales, las perlas que caían en un cacharro de agua. Fijaros qué efecto más bello, ¿no? En los pozos del café. Es decir, yo me asomo a los pozos del café y no veo nada. Y yo miraba la bola de cristal de Paloma y yo no veía nada, porque yo no tengo ninguna capacidad ni sé ponerme en ese estado alterado de conciencia. No he nacido con ese don, pero la gente que nace con ese don, claro que puede hacerlo. Y lo puede hacer con una facilidad, os digo que asombrosa, porque yo algunas veces, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad, Aldo? Personas, Paloma y otras personas que tienen una capacidad de visión que te dejan totalmente atónita. Yo me acuerdo que Paloma Navarrete, fijaros si era el reflejo de la bola, que cuando no tenía bola, pues se ponía un vaso de agua con hielo y un whisky, que le gustaba muchísimo. Yo creo que para adornar la evidencia, no cabía duda, y me decía, no, dame el vaso. Entonces solamente con el brillo del hielo y el agua, eso era ya capaz ella de ponerse en ese estado. Nosotros hemos tenido algún caso de gente que en momentos determinados, cuando entraba en el cuarto de baño, el brillo de los azulejos le producía ese mismo efecto, fijaros. Así que yo os digo todas estas cosas para que veáis que el fenómeno existe, que los mecanismos por los cuales se produce pueden ser variados,
pero que el fenómeno está ahí. Mira, yo admito, a mí me han llegado a decir cosas muy fuertes, sobre todo en medios sociales en los que no tienen ningún contacto con este mundo. Yo me acuerdo una vez que me dijo un señor, que además era ingeniero de canales y puertos, y me dice, no, es que no entiendo cómo una mujer como tú puede dedicarse a esas tonterías. Es la única vez que me ha sacado de mis casillas en un cóctel social, que no nadie tenía nada que ver con este mundo. Y bueno, mi pobre marido, que entonces vivía, le violenté mucho porque, claro, es que yo no podía tolerar que un señor me dijera a mí eso. Le dije, pero ¿usted sabe algo de parapsicología? No. ¿Usted ha leído algo de parapsicología? No. Sí, entonces, ¿usted cómo se permite decir algo que no conoce? ¿Sabes? Denigrarlo o despreciarlo. Digo, es como si usted me explica la estructura de su puente que está usted haciendo y yo, como no entiendo nada de eso, me permito a usted decirle que usted es un pobre imbécil. Usted tiene su campo de conocimiento y yo le respeto, naturalmente que le respeto. Bueno, os cuento estas anécdotas un poco para aligerar este tema, que es como enumerar fenómenos, que es un poquito tedioso, pero daros ver de cómo anda el mundo de ahí fuera, ¿eh? Es decir, que hay veces que hay que ponerse un poquito seria. Pero bueno, pues sabéis las cartas Zener. Las cartas Zener son unas cartas que ideó Zener, son 5 cartas con 5 símbolos, pero que las cartas estas sirven nada más que para valorar la capacidad de evidencia que tiene una persona. Pero yo os lo cuento porque está ligado a la clarividencia y a la evidencia, y que si oís hablar de las cartas Zener, pues que sepáis lo que es. Lo mismo que la técnica Ganzfeld. La técnica Ganzfeld es la técnica de aislar a ese supuesto sensitivo en un lugar aislado. Yo he conocido las cabinas Ganzfeld, eran todas con, ¿sabes los cartones de los huevos? Se ponían todos en las paredes para aislar, porque claro, no había aislamientos adecuados para poder aislar a la gente. ¿Por qué? Porque se creía que aislando a ese supuesto sensitivo de estímulos exteriores era capaz de poderse concentrar y de poder llegar más fácilmente a la información. Guardar un secreto. Yo creo que eso no sirve, porque yo he conocido videntes fantásticas que no necesitan ni técnica ni técnica nada. Es decir, que ellos con leer la mano o tener ese soporte de evidencia en un momento determinado, ¡plaf!, se les dispara toda su evidencia, ¿entiendes? Es decir, pero bueno, es algo que, por ejemplo, lo veréis en el programa de Iker, que los deja a todos aislados en la oscuridad, a ver si escuchan algún paso, a ver si notan alguna cosa. Eso, él no lo dice, pero eso es la técnica Ganzfeld de toda la vida. Lo que pasa es que se hacía de una manera y ahora pues se hace de otra, pero la finalidad es la misma, ¿eh? Bien, pues seguimos dentro de la clarividencia. Yo os he hablado de los soportes de evidencia. La visión como os he dicho, de la visión a través de los cuerpos opacos. Tuvimos a una española, una chica, yo la he conocido a través de Pilón, pero yo no la he visto actuar, que se llamaba Mónica Nieto. Yo no sé, claro, vosotros sois todos tan jóvenes que es imposible que la hayáis conocido. Me da apuro a veces hablar de ejemplos que yo he conocido, pero que comprendo que vosotros no estáis en disposición de haberlo conocido. Pero es una persona que fue muy investigada y que tenía una capacidad de, como os digo, de ver a través le ponían una caja con cosas dentro y adivinaba perfectamente qué es lo que había dentro, y es la que leía también la carta con el estómago. Tenía otras cualidades que ahora, cuando llegue al fenómeno, también era capaz de provocarlos. Os digo ejemplos españoles porque hay muchos extranjeros, la Kulashvili, todas las rusas, pero tenemos ejemplos españoles y los tenemos ahí, ¿eh? Hay una cosa muy curiosa, que es la psicometría. Veréis, la psicometría es la capacidad que tienen algunas personas, Paloma lo tenía, de coger un objeto de una persona. Yo se lo he visto hacer con fundas de gafas, una funda de gafas. Lo cogía, claro, esa persona no estaba presente o a lo mejor estaba muerta, ¿eh? Cogía la funda de gafas, se concentraba y automáticamente te la describía. Te decía si era hombre o mujer, te decía qué tipo de persona era,
Bueno, era la información que sacaba a través de lo que se llama psicometría, es a través de un objeto. Pero no olvidéis algo, que existe la psicometría de ambiente. Eso son los casos en que, por ejemplo, cuando ha ocurrido una batalla y entonces hay testigos que te dicen que siguen oyendo los ruidos de la batalla. La gente que va a Belchite, lo habréis oído 1000 veces, van a grabar. ¿Pero qué graban? Ruidos de aviones, ruidos de bombas, gritos de las personas. Es decir, en el fondo, fonías de algo que ya no existe. Y entonces vosotros os preguntaréis, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues la parapsicología tiene una hipótesis de trabajo, porque yo te digo que al ser fenómenos que todavía no tenemos una explicación razonable demostrada, se trabaja con hipótesis de trabajo. Y la hipótesis de trabajo en este caso es la teoría de la impregnación. Esta teoría dice que todos los seres vivos impregnamos nuestro medio ambiente con nuestras vivencias. Y eso queda como un remanente, incluso cuando ya no estamos, en mayor o función o menor, intensidad, en función también de la intensidad de esos sentimientos o de esos hechos que han ocurrido en ese lugar. Cuanto más dramáticos, cuanto más virulentos sean, parece ser que esos hechos en suspensión se quedan más tiempo ahí. Pero bueno, ¿por qué nos extraña? Ahora mismo estamos aquí al lado de ondas hertzianas, de ondas de radio. ¿Vemos la tele? ¿Oímos la radio? No, pero las ondas están aquí alrededor nuestro, ¿eh? ¿Las vemos? ¿Las oímos? No. Porque necesitamos el decodificador, que es el aparato de televisión. ¿Entendéis lo que quiero decirte? Que hay muchas cosas que no vemos, pero que ya sabemos de su existencia algunas, y otras a lo mejor todavía no. Pero el hecho de que no veamos ciertas cosas no quiere decir que sea tan raro que puedan existir. Sencillamente en nuestros ojos tenemos un campo visual pequeñísimo en función de todas las energías que hay a derecha e izquierda del espectro, y somos bastante ciegos y bastante sordos. El perro oye muchísimo más que nosotros. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Es decir, que tengáis siempre una mente abierta cada vez que se presente una cosa que no entendáis, que todo tiene su explicación, aunque ahora todavía no la conozcamos. Acordaros de los señores que cuando veían el trueno el dios se había enfadado. Luego se demostró lo que era, y no era ningún dios, estaba enfadado por eso. Hay la clariaudiencia, no solamente la clariaudiencia de ver, sino también de oír. Bueno, os explicaría muchas cosas muy bonitas de puntos en el mundo que se han creado a base de información auditiva, que tampoco sabemos de dónde viene o quién es el que te está dando esta información. Digo quién es, qué entidad, porque claro, tiene que venir de algún sitio. Cuando el clariaudiente oye esa información, no te sabe decir exactamente qué es una voz, pero hay en Escocia un centro enorme de relajación que está creado precisamente por un mensaje de clariaudiencia muy importante en Escocia del Norte, en Aberdeen. Bien, os cuento cosas así sueltas para que luego te quedan la xenoglosia, el conocimiento de lenguas extrañas. Eso en parapsicología se llama xenoglosia. Es un fenómeno perfectamente recogido. Hipótesis de trabajo. Bueno, por supuesto los reencarnacionistas lo tienen fácil en el sentido de que, sí, es que eso lo he vivido yo en otra época o lo he hablado en otra época. Los que admitimos que eso pueda ser posible, pero no, tampoco me lo creo al 100%, porque creo que puede haber otras explicaciones, pues ahora están hablando de la memoria celular, de la memoria genética. ¿Entendéis lo que quiero decirte? Que se están barajando muchas hipótesis con la ciencia que tenemos ahora. Pero vete a saber si dentro de 20, 30, 40 años, pues no empieza fíjate ahora la física cuántica, perdonar el inciso, pero a mí cuando la física cuántica me está diciendo que la realidad que yo vivo no es la realidad, sino que es una holografía,
que eso lo he leído el otro día en un libro que me he quedado pegada, y digo, bueno, es decir, que yo lo que estoy viviendo es una holografía, bien, pero ¿quién está proyectando esa holografía? Porque una holografía tienes que proyectarla. No tiene generación espontánea. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, que lo que muchas veces dice la ciencia positiva, como la teoría de las cuerdas, la teoría de las cuerdas se parece mucho a la teoría de Shentrek, que decía que todo es la unión morfogenética de los seres vivos. Por ahí, por lo que las cuerdas, que todos son cuerdas que vibran, que tienen conexiones. A ver, si lo que yo os digo es que haceros pensar de que no me digas que me faltan 5 minutos. No me puedo creer. Se me falta un montón. Bueno, pues sí, dame 10, por favor. Bueno, la precognición y la retrocognición es lo mismo, nada más que vaticinar eventos o saber detrás. ¿Sabéis? Hay una teoría muy bonita que te lo explica y te dice, bueno, vamos a ver, si tú vas por un río, tú vas en una barquita y tú no ves lo que hay a la vuelta del meandro del río, pero si tú te subes en un helicóptero, sí. Ves el presente, el pasado y el futuro. Entonces, lo que haría un sensitivo es, en ese estado alterado de conciencia, saltar fuera de las 3 dimensiones espaciotemporales y ver lo que hay en el presente y en el pasado o en el futuro. ¿Entendéis? Bueno, vamos a pasar rápidamente a un tema que lo voy a pasar por encima. Me da mucha pena, que es la mediumnidad. La mediumnidad, yo como tengo el ejemplo de Aldo, que lo disfruto, siempre me asombra, yo siempre me quedo con los ojos parados. La mediunidad es la capacidad que tiene una persona en estado alterado de conciencia de conectar con otras realidades, llámalo niveles, llámalo dimensiones, llámalo como queráis. El caso es que es capaz, en este caso, el medium normalmente lo que conecta es con personas fallecidas. Y es impresionante tener la oportunidad de, a través de esa capacidad maravillosa que tiene en este caso Aldo, de poder hablar con personas fallecidas que te cuentan sus nombres, te cuentan su vida, te cuentan su problema, te cuentan su preocupación. A lo mejor no se han dado cuenta que se han muerto. Otros pues están apegados aquí a esta interfase que sería, vamos, para otra charla completa, que no me puedo detener, pero deciros que es otro fenómeno de conocimiento que está allí y que para mí es asombroso. No todo el mundo que dice ser medium lo es, no todo el mundo que dice ser vidente lo es, así que tener mucho cuidado con esas personas que empiezan a jactarse de sus capacidades paranormales, porque no siempre, iba a decir, no son auténticas a veces, y lo que se busca es otra cosa. Pero bueno, tenemos efectos físicos, esos son los ICAPA, y voy a pasar por encima porque no me dan lugar. Yo dije que sintetizar lo que es la parapsicología y los fenómenos en 3/4 de hora era casi imposible. Pero bueno, yo os he dado una pista para que vosotros luego podáis seguir. Fenómenos ICAPA, fenómenos de conocimiento, de efectos físicos. Pues tenemos los acústicos, que son los raps, esa gente que dice, es que me suena la puerta, es que hay como ruidos en un cajón, eso son mimofonías, llamamos nosotros, que es la imitación de un sonido cuyo efecto no se produce. Tú oyes que el cajón se abre, pero el cajón no se ha abierto. Sin embargo, es una mimofonía. Bueno, tienes los sonoros, tienes los ópticos, los famosos orbs, que ahora todo el mundo habla de los orbs. Los orbs no tienen nada que ver con los muertos, por favor. Tenemos, ¿verdad? Hemos hecho pruebas en sitios cargados de gente fantasmales. No ha salido ni un orb. Te vas al Parque del Retiro, te vas a un sitio bucólico y aparecen 20.000 orbs. Es decir, no hay una relación. Ahora, ¿qué es un campo energético con forma como de burbujas de jabón, ¿sabes? Que tienen la capacidad, porque nosotros hemos cogido vídeos y atraviesan las paredes, pero eso no quiere decir nada. Pueden tener, esta mesa tampoco es sólida, y lo sabéis, todos lo hemos estudiado, Son átomos en movimiento.
Por lo tanto, si tienes una composición energética de una vibración más rápida, como nos pasa con el cuerpo que se nos da después de la muerte y por eso no entramos dentro de nuestro campo visual y por eso hay la tradición de que los fantasmas atraviesan las paredes, me lo explicaba Sinesio Darnell, un amigo nuestro que era fantástico catalán, me decía, mira Sol, tú pon una pirámide de naranjas y tú coge un puñado de azúcar y haz así, pasa por todos los intersticios. Bueno, pues eso es lo que te explico, por qué un fantasma atraviesa una pared. Me decía él como, ¿sabe? Como ejemplos tontos para que yo lo pudiera entender naturalmente, porque él era ingeniero textil y bueno, es el gran inventor de la interfase, que sería una charla entera para poderos hablar. Bueno, los ópticos, los fantasmas de vivos, que ya os hemos hablado antes, pero hay muchos patológicos, alucinaciones, eidetismo, hay muchos problemas de tipo psiquiátrico que pueden producir visiones que no son reales, son patológicas y hay que tener mucho cuidado. Los espectros, como os decía de la teoría de la impregnación antes, cambio de escenario, todo presente, la teoría del presente continuo, que nosotros es que vamos buscando los acontecimientos. Yo os hablo de toda esta terminología porque luego vosotros podéis bucear si queréis ampliar alguna de estas cosas, porque es un vocabulario que usamos en parapsicología, pero que todos entendemos. Vamos a ver que no es ninguna clave, ni ningún símbolos de estos raros. Los fantasmas, pues los fantasmas son personas para la parapsicología que han fallecido y que se presentan a nosotros en un momento determinado para darnos un mensaje. Tú le conoces y él te conoce a ti. Esa es otra característica. Alteran el campo magnético y hacen descender la temperatura. Sabemos ya varias cosas de ellos. No es verdad que exista ningún aparato que pueda captarlos. Mentira, porque la sencilla razón que no sabemos su composición. Y si tú no conoces la composición de un fantasma, ¿cómo vas a crear un aparato que los capte? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque el hecho de que un campo magnético esté alterado o una temperatura baje no tiene por qué indicar la presencia de un fantasma. Pueden ser mil cosas. Os digo esto para quitaros cosas que oís y que yo tengo aquí un papel un poco desagradable de decir algunas cosas que pueden a lo mejor no agradar, pero mi obligación es decirlas, porque es lo que hay. Bien, deciros que el proyecto AWARE, que eso sí, y aunque sea termino con esto, tengo muchísimas más fenómenos preciosos, pero el proyecto AWARE es un proyecto que se organizó hace 3 años en Estados Unidos, que era para, explicaros que precisamente el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte ahora se están investigando intensivamente. ¿Pero por qué? Porque el fenómeno se les ha explotado en los ojos a los médicos. Es decir, todos los demás fenómenos que no les atañen, hay películas. Pero claro, es que los enfermos se quedaban así y todos les contaban lo mismo. Y entonces empezaron a decir, hombre, aquí hay algo. ¿Cómo que hay algo? Hay un montón, claro. Entonces han empezado a investigarlo y hubo, eso os digo, que 3 años el proyecto AWARE en Estados Unidos, en los que estuvieron muchos representantes de todo el mundo para investigar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Nuestro representante fue el profesor Gaona, que estuvo allí representando a España, por eso he obtenido bastante información sobre el proyecto AWARE. Y deciros que cuando se terminó el proyecto AWARE, y yo creo que con esto, aunque me falten algunos fenómenos, yo creo que yo os he dado una dosis de parapsicología hoy bastante fuerte, pero quedan algunos asombrosos. Me dijo, mira Sol, digo, pero después de 3 años, ¿qué conclusión habéis llegado, por favor? Porque es que 3 años investigando todos allí. Dice, bueno, no quiero adelantar mucho, dice, pero es que la única explicación es que la consciencia sea algo independiente del cuerpo físico. Toma ya. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Yo cuando me lo dijo, y me lo estaba diciendo él,
Después de 3 años de estar investigando todos sesudos varones allí en Estados Unidos con el proyecto Web, y que llegaran a la conclusión, que es el concepto un poco de la trascendencia que tenemos todos, de que la consciencia era algo independiente, es decir, que cuando morimos y el cuerpo lo dejamos aquí, por supuesto, hay algo que trasciende. Ellos lo llaman consciencia, puedes llamarlo a otros espíritu, entidad, alma, me da igual, es un problema semántico, pero que algo con nuestra personalidad trasciende. Y todas las comunicaciones que nosotros tenemos la costumbre de recibir, o del libro ese que me tardé 3 años en escribirlo y tal, todos llegan a la misma conclusión. Aquello es mejor que esto. Y se sienten vivos, que es la primera sorpresa que tienen todos en las comunicaciones. Oye, que estoy vivo. Os dejo con ese mensaje y si queréis alguna pregunta, fijaros todos los fenómenos que yo tenía aquí detrás, ¿eh? Pero bueno, yo creo que os he dado hoy un apartado. Yo compré, y bueno, y luego cada fenómeno de estos es digno de una charla de 1 hora, claro, porque es que yo podría ampliarlo muchísimo y anécdotas, experiencias nuestras, bueno, podía haberlos ilustrado muchísimo más, pero y eso que tengo capacidad de síntesis. Preguntas, por favor, si alguno tenéis preguntas, hacerlo. ¡Ah, qué alegría! A ver, dime tú. Pues mira, iba a decirte una osadía por mi parte. Precisamente estoy terminando un libro que es como un manual de parapsicología, pero no saldrá hasta Navidades, porque ahora sale otro nuevo. Seguro que puede esperar. Y si puedes esperar a Navidades, no sé cómo el editor, si lo va a llamar manual de parapsicología, tratado de parapsicología, me parece demasiado, es demasiado soberbio ese título, pero sí voy a redactar todo esto con muchos datos, con muchas trufado con casos nuestros que ilustran los fenómenos, y no hay nada en España de ese tema. Lo mismo que cuando saqué el libro de Crónicas del Más Allá, nadie había escrito nada sobre el Más Allá aquí en España. ¿Hay alguien aquí? Bueno, ese es el mío, pero es el único que pongo la diferencia que hay entre fantasmas, casas encantadas y poltergeist. Ese fue el primero que me atreví a escribir, que me lo prologó Pilón. Y deciros que la única satisfacción que tengo es que cuando ya estaba muy malito, me dijo: Sol, tengo la ilusión de que tú has sido mi alumna aventajada. Y todavía me emociono, ¿sabes? Pero todo lo que básicamente sé lo he aprendido de él. No quiere decir que yo luego no lo haya ampliado, pero el venenillo me lo metió él y aprendí tanto de él que no me puedo olvidar. Para más preguntas, ahora como toca el descanso, si te parece bien, le preguntas a Sol lo que consideres. Tenemos un pequeño descanso, ¿vale? Hasta las 6:15, así que son 20 minutitos aproximadamente. Puntualidad, ¿vale? Nos vemos en un ratito. Gracias.